Estamos con el autor Daniel Ferreira, autor, uno de los, pues en mi opinión, creo que es uno de los autores colombianos contemporáneos jóvenes más importantes, más ricos de la pues, actualidad de la literatura, no solo colombiana, sino de América Latina. Hoy vamos a hablar específicamente de su libro El año del sol negro, que se enmarca dentro de un gran proyecto literario muy ambicioso que él ha denominado la Pentalogía Infame de Colombia, que es una mirada desde muchísimos puntos de vista de lo que ha sido la historia de Colombia dentro del conflicto armado o del conflicto armado y la guerra en Colombia. Este libro particularmente, El año del sol negro, está enmarcado en la guerra de los 1000 días colombiana, pues un episodio que no ha sido, en mi opinión, muy contado en la literatura, sí por la historia, pero que aquí en una novela bastante voluminosa, sí, ambiciosa dentro del ya ambicioso plan de Daniel, digamos que hace como una especie de épica, es una épica un poco cruda también y digamos un poco prosaica de lo que significa la guerra. Entonces, pues primero que todo quiero que le demos una bienvenida a Daniel por acompañarnos y un aplauso por estar aquí con nosotros en Oiga Mire Lea. Muchas gracias Jefferson. Muchas gracias a todos ustedes por venir al Festival Oiga Mire Lea, por la invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y pues muy orgulloso también de poder acercarme a autores como Juan Ford, quien ha estado aquí haciendo talleres y contando su experiencia de la literatura, y pues Gamboa y muchos otros muy reconocidos. Esto es una alegría. ¿Este micrófono será o seré yo? Ahí. Tienes que ponerlo así, sí. Toca pegárselo así. Sí. No, pues era un agradecimiento extensivo y una expresión de mi alegría por poder compartir estos momentos con ustedes. Entonces, vamos a ver. Bueno, Daniel, El año del sol negro es la cuarta entrega de la Pentalogía Infame de Colombia. Falta la quinta, vamos a hablar justamente de este. Yo quiero que nos cuentes un poco cuál es el momento en el que te encuentras con el hecho detonante que te dice: tengo que contar una novela sobre la guerra de los 1000 días, tengo que hacerla. ¿Con qué te encuentras? ¿Cómo es el origen de esta novela? Bueno, Jefferson, eso no ocurre de esa manera. Uno no se traza planes como a tan largo plazo como fue esta, que si yo tuviera que examinar y hacer como un recorderis de qué momento precisamente surge la idea, no lo podría precisar, porque hay unos fragmentos que yo pude haber escrito hacia el 2007 sobre el último momento de la batalla de Palo Negro. Y esos fragmentos podrían haber sido lo que la detona, y inicialmente yo podría decir: es que a mí lo que me interesaba era contar la batalla de Palo Negro, pero si yo examino cómo la fui escribiendo, resulta que la novela empieza mientras un personaje que no está ni situado en la batalla de Palo Negro se está yendo a un bosque y va con unos amigos. Y en medio de los diálogos se empieza a descifrar que ellos van como en un plan de campaña militar. Yo empecé a escribir esto sin saber. Yo escribía unos diálogos un poco como si estuviera poseído de unas voces y las iba cruzando. Y pasa el tiempo, yo estaba trabajando en otras novelas, en otros textos. Y de repente empezó a hacer unos borradores de una voz de una mujer escribiendo un diario, ¿sí? Todavía esos fragmentos repartidos en el tiempo a lo largo de más o menos 5 años no eran una novela, no eran ni siquiera parte del mismo relato, eran solo indicios, ¿sí? De modo que yo no puedo decir: en tal momento voy a escribir una novela que transcurre en el año 1900 sobre una pareja que se va a separar por la guerra de los 1000 días. Eso lo fui descubriendo mientras escribía. Pero la aventura de cómo lo descubrí sí podría ser un poco más interesante. Cuando yo era niño me llevaron al aeropuerto de Palo Negro en Bucaramanga, que es el escenario donde transcurre la batalla de Palo Negro, que ocurre en mayo de 1900, a más o menos 5 o 6 meses del primer estallido de la guerra de los 1000 días, que es un asalto a
a un cuartel militar. En realidad fue un asalto a los militares que se estaban desplazando entre un cuartel de San Gil al Socorro, y un coronel en ese momento, alguien que iba a ser un coronel, pero todavía no era un coronel, Pablo Vicente Gómez, si no estoy mal el nombre, decide atacarlos y quitarles las armas. Esto pasa justo antes de que Rafael Uribe Uribe llegue a Santander con la, digamos, la declaración de jefatura del Partido Liberal, del general, del quien va a ser el general Manuel Vargas Santos, que es el jefe de los ejércitos liberales que se alzaron. Entonces, faltando 15 días para que Uribe Uribe llegue a la Mesa de los Santos y se encuentre con el primer conato de hombres armados que van a atacar la base de Bucaramanga, este coronel en el Socorro se ataca a unos soldados. Y este es el estallido en realidad. Y ocurre antes, 2 días antes de que Pablo Villar Borda firme la declaración de guerra. Y digamos, el nombramiento de jefe del Partido Liberal al señor Manuel Vargas Santos no había llegado a él, de modo que él no había podido todavía asumir, porque él estaba en el Casanare, en una finca, una hacienda. Hablo de estos personajes porque son los que yo encontré como claves en el momento del estallido. El trasfondo político era más interesante. Todo esto lo fui descubriendo mientras investigaba qué había pasado allí. Cuando yo era niño me llevaron a este aeropuerto con un tigre. Ese tigre era un tigre que habían capturado en Sabana de Torres, que es una tierra de tigres hoy de exploración petrolera y de penetración de la frontera agrícola, y donde hay cultivos de palma, pero donde drenan muchos ríos que vienen de la cordillera de los Yariguíes y de la serranía de La Paz, ríos que van al Orinoco, y donde todavía habían tigres para entonces, y creo que todavía hay una reserva de tigres. Y este tigre pues le han quitado las garras y los colmillos, y era un tigre doméstico y lo llevaban para intercambiarlo por un perro boxer. Fue la primera vez que yo vi lo que iba a ser el escenario desfigurado del sitio donde acaeció la batalla de Palo Negro, 15 días de batalla donde pelearon 20.000 hombres. Pero yo era un niño y no podía saber siquiera que algún día me iba a volver un escritor y que esto me iba a interesar demasiado como para escribirlo. Siendo niño también mi abuelo, que era coleccionista y muy aficionado a coleccionar fetiches históricos y políticos del Partido Liberal, me enseñó la foto de Amalia Ordóñez de Ramírez, que es una foto que ustedes quizá conocen porque está en la historia de la fotografía en Colombia, que es una montaña de cráneos con una cruz que dice en memoria de los caídos de la batalla de Palo Negro, Eulogio Aguilar. Eulogio Aguilar era el dueño de la finca donde estaban los terrenos donde ocurrió la batalla de Palo Negro. Eulogio Aguilar, un año después, con todos estos cadáveres insepultos que quedaron allí, mandó a sus obreros a recoger los cuerpos, y en un lugar donde hoy existe la llamada Cruz de Palo Negro, los fueron apilando. El cura de Bucaramanga en 1901 decidió recoger esos osamentas, las que eran rescatables, y trasladarlas al Parque de la Concordia en Bucaramanga y hacer ese monumento un poco pues del horror, ¿no? Porque era una cabeza sobre otra, ustedes la pueden ver y fácilmente, si no la han visto, en Wikipedia buscan Guerra de los Mil Días y aparece, es la foto como un poco icónica, ¿no? De lo que fue la guerra. Esta es de Amalia Ordóñez de Ramírez. Yo creí por mucho tiempo que era de Quintilio Gabaza, el fotógrafo de Bucaramanga, pero pues todas las fuentes remiten a que estaba en el archivo de esta señora. Bueno, pero eso finalmente no importa, lo que importa es digamos, el símbolo tan directo que es la experiencia de ver esa foto. Para mí lo fue. Y cuando mi abuelo, que recortaba todo esto, esta la sacó, era el recorte de la foto de muy buena calidad que estaba en un libro que era la biografía de Ramón González Valencia, uno de los generales que peleó del bando conservador en Santander
y que para mí en ese momento era solo un hospital porque así se llamaba el hospital universitario allá, Ramón González Valencia. Y bueno, todas estas coordenadas estaban en la ciudad, entonces en un lugar donde en el vértice donde se juntan la avenida Rafael Uribe con la Ramón González Valencia, es el lugar donde había más accidentes en Bucaramanga y se estrellaban. Y yo dije, bueno, aquí está hasta la historia, nos está dando señales. Bueno, estos indicios los fui descubriendo después, pero yo creo que esa foto, el hecho de haber estado de niño en ese lugar, se fue magnificando ya en el autor que quería escribir sobre ese episodio y que sentía que en Santander estaba diseminado en el Romancero del Tabaco de Aurelio Martínez Mutis, que es uno de nuestros poemarios allá, tradicionales, hechos con moldes de los romanceros gitanos españoles, pero contando como las gestas de ahí. Ahí hay unos poemas a la batalla de Palo Negro, a los generales que se batieron. Sobre todo hay una iconografía de los altos mandos y quizá de algunos mandos medios, pero la base de los guerreros liberales, en ese momento pues no los llamaban guerrilleros, más bien bandoleros o chusmeros tampoco, porque es un término posterior más de la guerra bipartidista de los 40, pero los soldados liberales no aparecen en la foto, como si no hubieran existido en la historia. Era un tiempo muy precario. El descubrimiento de un tiempo muy precario que fue a través de las fotografías de Quintilio, de esa época, un fotógrafo de la región que lo fotografió casi todo lo que, pero menos a los pobres. Sin embargo, para ver a los pobres uno ve las fotos sociales de los espectáculos públicos como la Semana Santa o la venida de un presidente o la celebración del Nuevo Año, y si uno se fija, todos los que están descalzos son los pobres. Y están siempre atrás, ¿sí? Entonces yo cuestionaba esas fotos y decía, bueno, ¿y dónde están los pobres, no? ¿Y dónde estaban las fotos? Y si ustedes buscan en internet van a encontrar las fotos de todos los generales. Los combatientes no aparecen, no figuran, no estaban por ahí, pese a que en los archivos sí están sus relatos, porque tras la guerra de los 1000 días hubo un cambio para que les dieran una indemnización por veteranos de guerra. Se les pidió que contaran cómo habían ido a la guerra y cómo se habían enrolado. Y a las mujeres que pelearon del bando liberal se les dio una especie de pensión también si habían ascendido en cargos, ¿no? Fue solo a las que tenían cargos de sargentos o capitanas. Algunas pelearon, la mayoría estaban o en las cocinas o en las labores de ranchería, pero fueron soldados. Y el ejército de Uribe tuvo 264 mujeres a las que jubilaron después, como 5 o 10 años. Daniel, perdón, cuéntanos, justamente en tu novela aparecen muchísimos personajes históricos, pero tu elección estética es no escribir la historia de un personaje histórico, no es la historia de Rafael Uribe, no es la historia de los grandes comandantes liberales, políticos liberales o conservadores, sino que es la historia, como dijiste ahorita, de un amor frustrado por la guerra, en la que hay un hombre que decide perseguir a Rosario Díaz para enrolarse con Rosario Díaz y una mujer que está enamorada de ese hombre. Ahorita estás hablando de justamente como una petición, una queja que tú le haces un poco a la historiografía, y es ¿dónde aparecen los pobres? ¿Dónde aparecen los soldados rasos dentro de la historiografía de la guerra de los 1000 días? ¿Por qué decides contar la historia un poco de lo que uno podría llamar el lado B, o la historia de un anónimo casi dentro de la guerra de los 1000 días? Mira, todas estas preguntas que yo me hacía con los archivos se volvieron como obsesiones que necesitaban soluciones literarias. Yo empecé la novela pensando que quería perseguir un personaje que se va a entrar en la guerra de los 1000 días al mismo tiempo en que estalla, pero que si lograba construir el relato, en algún momento se iba a ir expandiendo la mirada y ya esa subjetividad se iba a convertir en una totalidad.
creo que fui fiel a ese impulso y el libro más o menos, pero la manera en que surgió esa expansión para ver la totalidad, pues me llevó como a sacrificar y hacerme preguntas sobre qué era lo que había pasado para consagrar a alguien como un personaje histórico. Y eso tenía que ver con los relatos oficiales, ¿no? Los relatos históricos son los relatos que van consagrando a los protagonistas de la historia. Y sé que los movimientos de los pueblos parecieran responder siempre. Yo quería invertir esa fórmula, de manera que tenía una parrilla de personajes que se iban por causas muy distintas. Uno se va porque la mujer se acostó con el vecino y el vecino era el bando contrario, otro porque no tenía empleo, otro porque los hermanos se enrolaron, otro porque oyó a un político hablar en la plaza que estaban reclutando, otro porque pertenece a una gleba de una finca donde el dueño de la finca dice: aquí nos vamos a armar todos y no vamos a pagar el préstamo del café y esto lo vamos a defender con machetes y nos vamos a juntar. Y así, de esas pequeñas decisiones, digamos que aparentemente parecía que se estuviera motivando la guerra, pero en realidad ya en los ámbitos políticos la guerra estaba siendo declarada desde el Congreso, cuando el bando bélico del Partido Liberal lo anuncia que si no permiten la representación de las próximas elecciones con un candidato de ellos, van a ir a la guerra. Entonces, esto lo dice Uribe Uribe, que era el parlamentario mayor, el único quizá, era el único, no era quizá, era el único. Entonces, yo quería que los personajes históricos, cuando uno mira la guerra, los 1000 días se la cuentan con Uribe Uribe, Benjamín Herrera, San Clemente, Próspero Pinzón, bueno, se muere Miguel Antonio Caro, que era el presidente de verdad, con su títere en la presidencia, igual que hoy. Y esto cambia, queda un vacío de poder y el segundo es el que da el golpe de Estado y estalla la guerra, eso es después de Palo Negro. Pero Palo Negro decide todo. Yo pensaba que los personajes históricos también eran susceptibles de ser ficcionalizados, entonces en el libro aparecen algunos, solo que aparecen siempre de una manera tangencial, aparecen como diálogos de estos personajes anónimos que dialogan mientras van en la campaña y comentan qué preferencia tiene uno por el otro, cómo le parece Herrera, y el otro le contesta y cuentan los chismes, que eran en el fondo los chismes históricos. Entonces, por un lado, yo decía, bueno, vamos a eludir a todos los personajes históricos y vamos a contar la novela desde un punto de vista completamente imaginario, donde la batalla sea solo un efecto final, ¿sí? Y creo que ahí fue cuando empecé a solucionar. Es una novela que tiene muchos personajes, tiene 2 principales y digamos que la trama se cuenta alrededor de esto, que es la pareja que se separa, pero alrededor de ellos hay una enorme cantidad de personajes, donde hay muchas situaciones, no solo de violencia, está el amor, está la época, están los trajes, está cómo se moviliza la gente. Quiero que hablemos un poco de eso, y es que evidentemente la novela tiene una gran reconstrucción, entre muchas otras virtudes que tiene, pero un poco de lo que uno podría llamar la arqueología literaria de cómo era la época, cómo se vestían los personajes, cómo hablaban los personajes, qué comían los personajes, qué se comía en la época. Incluso toda la región está muy bien dibujada, ¿no? Hay unas escenas en páramos, escenas en determinados lugares de la región que está muy bien contada, muy bien dibujada, y que sin duda debiste haber hecho como un gran trabajo de investigación para llegar a esas conclusiones que te permitieron decir, bueno, se vestían así, de este modo, hablaban de este modo, estas eran las palabras que usaban. ¿Cómo fue esa investigación? A ver, pues yo no voy a negar una investigación porque yo soy fascinado por los archivos y por todo tipo de archivos, no solo digamos, no el archivo nacional, sino las fotos me dicen muchas cosas, los diarios personales también. En esta novela pues hay diarios personales de autores como don Bartolomé Rugeles, que era un comerciante humangués
que llevó unos diarios en esos años y me sirvieron mucho para entender un poco las lógicas del pasado. Pero los escenarios también son susceptibles, así como los personajes históricos son susceptibles de ser ficcionalizados, de sacados de sus moldes y de hacer que no coincidan con sus biografías autenticadas y certificadas por la historia. Los escenarios también son susceptibles de ser transformados. El lenguaje también está construido. No es que los campesinos de la época hablaran así. A un léxico que yo fui seleccionando sobre palabras de cosas que desaparecieron de nuestra realidad porque ya no se usan y son obsoletas y eran arcaísmos. A esas palabras puestas en un nuevo contexto y en unas formas de hablar que parecerían ser como arcaicas, pero no lo son, son elaboraciones. No es que yo me haya ido a tomarle muestra a gente campesina de hoy para hacerlos hablar como gente de 1900, sino que hay una elaboración imaginaria de cómo podía ser ese lenguaje. A eso se le aplican unas cuantas, un reservorio, como una especie de léxico de un mundo desaparecido. Y creo que en realidad un léxico es un mundo. El usar esas palabras, ¿sí? Empieza a crear la idea de que ese mundo existe. Okay. Y ahí se da la idea de la verosimilitud. Pero por supuesto Aida Martínez Carreño fue una de mis fuentes más, una historiadora santandereana que dedicó a investigar sobre cómo evoluciona la gastronomía en el país, según las guerras civiles, según las carencias, los productos que nos dejó de herencia la colonia, cómo eran los trajes. También tiene un libro sobre los trajes. Los trabajos de los historiadores pues son muy útiles para construir novelas, aunque yo siento que esta novela no es histórica. Daniel, hablemos de Julia Valserra, que es uno de los personajes, probablemente el segundo personaje, un personaje principal, que es una mujer, en mi opinión, adelantada a la época. Es la mujer de la que se enamora el fusilero, el segundo personaje principal también, y es, digamos, como una de los elementos de este amor frustrado, ¿no? Un poco dentro de la guerra. Julia Valserra es una mujer que vive en 1900, que lee muchísimo, que aparentemente es, digamos, como una intelectual un poco extraviada allí en esa zona donde vive, que además tiene impulsos sexuales fuertes, que se masturba, que es una adelantada un poco de la época. No sé si, o sea, cómo fue construir un personaje que parece de algún modo que no encaja dentro de la época, que tiene unos cánones personales particulares que parece que están adelantados a su propia época, un poco ahí como la Madame Bovary en tu novela. Bueno, los personajes yo los construyo siempre con conflictos. Investigando dónde está el conflicto de un personaje, uno empieza a crear digamos, una vida dramática. Si no hay conflictos, pues es difícil que cuaje un personaje. Esta mujer los tenía todos. Y yo no quería escribir una mujer anacrónica que fuera pues una abanderada de los derechos de la mujer en el 1900, cuando sabemos que con esa realidad no encajaba, porque ese adelanto no hay. Sin embargo, sí quería subvertir los roles en los que podía aparecer el lugar de la mujer, por lo menos en esta novela. Y el de ella era muy preciso. Ella ni siquiera era la burguesía, porque la herencia que tiene y el privilegio que tiene no proviene de poseer la producción económica. Ellos solo son comerciantes. Tienen una tienda de abarrotes donde venden cosas importadas. Son de origen español y como que reivindican ese abolengo, de lo cual ella se avergüenza un poco. Pero por supuesto vive confinada en una casa. Su papá es un godo, completamente convencido de que hay que exterminarlo. Y ella enamorada de un soldado liberal. Ella enamora de un tipo que además no sabe ni qué es. A ella no le importa si él tiene ideas políticas. Creo que ella nunca sabe casi nada de él. Todo el tiempo se tiene a dar que preguntando qué podía haber querido decir él, ¿no? ¿Para qué quiere ese revólver? Ella no sabe exactamente qué pasa por la cabeza de él. Y esa anomalía o el sacar, llenar de vacíos esa historia que hay entre los dos,
creo que es lo que puede mantener la atención en un relato un poco tan largo como este. De modo que yo para sacarla digamos, del esquema de lo que podría haber sido una mujer hipotéticamente en este siglo, una mujer revolucionaria en el sentido de que está en un lugar incómodo, el punto principal era darle un lenguaje y hacerla escritora. Entonces, es una mujer que está escribiendo un diario en el año 1900 cuando estalla la Guerra de los 1000 días. Y es una mujer que está en contra de esa guerra y que está en contra de las posturas que tiene el papá que están alimentando esa guerra y la de los vecinos y la de ese hombre que se va a ir a esa guerrilla. Es una mujer que además es como una Casandra anticipando que va a ser un desastre social tremendo, que los va a arruinar, que nos van a matar, que no va a servir para nada. Todo esto lo manifiesta a través de la escritura. Es una mujer que está confinada porque no sale de su casa, de su espacio. Probablemente nunca ha viajado, eso no se sabe, y yo abandoné la omnisciencia y nunca supe qué podría haber pasado con la vida de ella posteriormente a estos días que ella va escribiendo en su diario. Pero me aferré fue a la escritura del diario. El problema con los diarios es que los diarios personales no sirven para hacer novelas. Yo soy lector de diario y los sigo como diarios. No sirve para hacer novelas en el sentido de que la escritura privada está llena de tantas situaciones tácitas que no necesitamos explicarnos a nosotros mismos lo que estamos contando ahí. Entonces está llena de cosas que omitimos, y para hacer literatura hay que hacer el procedimiento inverso, hay que empezar a sacar lo que desconoce el lector o lo que va a desconocer para empezar a darle como credibilidad, un poco como lo que decía anoche Santiago Gamboa acá en la charla, en la cantidad de detalles que va a crear la verosimilitud de lo que va pasando. Y con el diario personal pasa ese problema. Yo lo digo porque yo escribo diarios, pero yo a veces hay cosas que no pongo en los diarios porque solo escribo un diálogo que tuve en un almuerzo específico, si en ese almuerzo se tocó un tema en particular que me inquieta, pero no voy a poner todos los días lo que yo hablé con, no sé, con mi hermana o con mi mujer o con mi amigo con el que estaba almorzando. ¿Sí? Sin embargo, para hacer literatura y para hacer ese diario, digamos, para tomar la retórica del diario y sin embargo hacer que el personaje se vaya construyendo con esa escritura privada, tenía que trabajar con lo secreto de ella. Entonces empecé a sacar lo secreto y es un diario secreto, es un diario privado. En el diario ella manifiesta lo que no hace cuando está frente a su padre, que es su super yo, y ella se avergüenza un poco de pensar lo que piensa delante de él y está muy, muy coartada por la figura de autoridad. Y con su cuerpo también, él en sus relaciones personales no habla de su cuerpo, más bien se tapa, es muy taimada. En su diario, sin embargo, es todo lo contrario, habla de su cuerpo, de sus deseos, su exploración, y en eso también era revolucionaria. Entonces en eso se va desligando de lo que podía ser un estereotipo de una mujer de la época completamente castrada. De todos modos no es una Dalí pues, de progresismo, diríamos. De un progresismo anacrónico sería, porque nosotros de nuestro privilegio de época podríamos decir muchas cosas del pasado. Sí, claro. Pero si queremos construirlo tenemos que entender el pasado. Daniel, voy a leer un fragmento de un capítulo que se llama La marcha de los pies cortados, que en mi opinión es uno de los más memorables de la novela. 4 hombres que quieren enrolarse un poco con el ejército liberal caminan por un páramo en busca de un pelotón de liberales. Lo quiero leer para que hablemos luego un poco de lo que podrían ser tus influencias narrativas y estilísticas. Dice: emparamado. El páramo es pasajero como una pesadilla. Cada 10 pasos hay que detenerse porque falta el aire. Descansa sobre la tierra negra y no sobre los pajonales. La niebla se retira por las troneras del boquerón y el cielo se pone azul y las lagunas son como espejos de colores en la hondonada. En vano buscas un sonido en aquel paraje. No hay viento que acaricie el páramo esta mañana. Atravesó el páramo en silencio, pero sin perder el ritmo para no engarrotarse, entelerío de chapotear los pies en el camino de los musgos húmedos. Se detuvo solo 2 veces para observar la niebla. No podía ni verse los pies. El viento empujó la niebla y volvió a ulular entre las pajas y vio en el piso la sombra de un ave muy grande que volaba sobre su cabeza sin aletear, deslizándose sobre el frío. Luego hubo una pausa del viento. Percibió el silencio circundante buscando un movimiento.
Sabía que era observado, lo presentía, era una certeza, hasta que vio pasar la sombra sobre su cabeza. 2 veces cruzó el cóndor, las águilas lo seguían de cerca. Te habías detenido mucho tiempo a mirar el vuelo. Ahora estaba tu ropa chorreante y los labios empezaban a ponerse azules y los pies enteleridos. A mí me recuerda muchísimo, pues creo que es quizá una referencia obvia al Llano en Llamas de Juan Rulfo, pero quizá también uno podría hablar de Faulkner y citar también a Carlos Fuentes y otros tantos escritores, pero quiero que nos cuentes un poco de lo que es construir un estilo y de las influencias que me parece que todo escritor tiene inicialmente a la hora de construir ese estilo y que permanecen en los escritores. Bueno, si hubieran venido al taller de Juan Forn esta mañana, hubieran tenido una clase magistral sobre el estilo y sobre cómo uno va construyendo el estilo a partir de robarse el estilo de los demás. A mí me honra mucho que usted mencione a Juan Rulfo, que es uno de los autores de los que yo he bebido constantemente y a quien siempre regreso cada vez que estoy en la desesperada, ¿no?, del mundo. Vuelvo a Juan Rulfo y digo, bueno, sí, eso es como ir a dar una vuelta por el cementerio. Y uno dice, bueno, toda esta gente también ya tuvo muchísimos problemas y ya no están por acá. Y esto. Entonces eso le devuelve un poco la fe. Ese episodio que usted está leyendo, yo casi que tengo un recuerdo de cada parte de ese libro construida a partir de alguna reflexión que me surgió, o por andar por ese territorio, o por algo que leí, o por algo que oí en la calle. Es decir, que eso muestra que el estilo es como tener encendido un radar, ¿sí?, como un pararrayos. Y cuando usted tiene el pararrayos en la dirección apropiada, por ahí se le va a venir todo. Entonces yo estoy pensando en el páramo constantemente. ¿Cómo voy a contar el páramo? ¿Sí? Y me voy al páramo. Y recuerdo las veces que he ido y a los páramos que he ido. ¿Sí? Y entonces una vez fui a un páramo y vi pasar un cóndor, iba con 2 águilas que lo persiguen. Lo persiguen. Porque las aves más pequeñas siempre persiguen en grupo a la más grande para espantarla y para distraerla. Pero esto me impactó mucho y yo me quedé con esa imagen, ¿sí? Entonces yo anotaba en mis cuadernitos, el cóndor va con águilas, cosas así. Pero después tenía que ir construyendo un personaje en la fantasía, de qué es atravesar un páramo, además yendo descalzo, ¿sí? Además corriendo, además con una misión. Además estando solo. Creo que aparentemente la historia parecería que es un hombre que se va a la guerra. Lo más interesante es cómo la relación con esos espacios, digamos, salvajes, van transformando la mirada de él sobre ese conflicto en el que se está involucrando, y por un momento parece que lo van a transformar, porque la visión de la vida que él tiene, que es un personaje desprovisto hasta de nombre, ¿sí? Porque él va a ir a conquistar un nombre porque es un ser en la orfandad también, un huérfano que no tiene el nombre de su padre, que no sabe quién es, y que confunde al general, al coronel que después se vuelve general, con su padre. Entonces, creo que para el caso específico, porque los estilos son muy distintos, si usted toma otra de mis novelas, va a dar cuenta de que hay procedimientos completamente en la antítesis de lo que podía estar acá funcionando como narración. Y este tipo de narración yo probablemente no la vuelva a hacer porque uno, pues también, este libro me salió tan largo, imagínense, 600 páginas para aburrir a la gente, entonces pues no. Pero hay una cosa, y es que las situaciones parecería a veces tener como un espíritu poético. Yo utilicé pues mis lecturas del haiku de autores japoneses para tratar de suavizar un poco la exuberancia de lo que podría ser un paisaje imaginario de esa época en un territorio tan agreste como serían los paisajes de Santander. De manera que si hay poesía ahí, es de las situaciones, de los momentos que se deciden, de los silencios y de las pausas entre ellos, de repente de los diálogos que parecen salir e interrumpir un momento la acción, ¿no? Pero pues el tema del estilo es un tema muy abstracto, es casi que la carpintería de escribir. Yo quería hacer una novela donde, en este caso de este personaje, porque la novela son 3 novelas en una, entonces en el caso de este personaje, lo que él le pasa, lo que él piensa y lo que él siente están como en 3 niveles entrecruzados, y a veces
él se habla a sí mismo y esto crea una distancia del sujeto y a veces es como si estuviera siendo observado y a veces él se contradice de eso que acaba de pensar. Entonces todos esos registros están ahí y yo creo que de una manera perfecta, humildemente, tratando de hacer que, digamos, ese sujeto narrativo no estuviera asociado a una forma de un realismo que me parece ya muy pasado en el tiempo, que no me interesaba hacer, y que era ese naturalismo del siglo XIX, con el cual yo trato de distanciarme. No sé si... Preguntas. Bueno, vamos a abrir entonces, ya estamos en tiempo de abrir las preguntas para los asistentes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene un comentario, una pregunta para Daniel sobre su novela de 700 páginas y sobre toda su obra? Ok. Buenas tardes. Pues la verdad, soy muy sincera, llegué aquí por error o descuido, estaba elevada y me entré y me iba a ir rápido, pero después me enganchó lo que comenzaste a hablar y decidí quedarme, entonces felicidades, por un lado. La pregunta es, bueno, a mí me gusta escribir, con todo respeto. Y curiosamente hace un tiempo relativamente corto me había preguntado eso de poder escribir sin necesidad de que sea, como dices, lo tácito o tan evidente la postura personal o íntima o qué sé yo. Y creo que es muy congruente la explicación que diste. Porque a veces uno se aleja como de ciertas estructuras que pueden trascender para las otras personas que te lean o para proyectarlo y no sé, quería saber si podías ahondar un poquitico más en el tema, que me causa como curiosidad de hacer como esa especie de disociación sin caer como en esa trampa, porque a veces es como que la mano escribe sola o es como un trance, algo mágico y uno se deja llevar y cuando menos pensas ya estás como en los caudales de tus adentros, de tus entrañas más entrañables. Entonces no sé si fui clara con la pregunta. Pues no, pero pues sí puedo decir algo sobre escribir. Mira, esta novela tiene, por un lado, la historia del fusilero que se va a buscar a Rosario Díaz, un guerrillero. No se sabe si para matarlo, no sabe si para decirle, papá, aquí estoy yo, sálvame. No se sabe para qué, pero él se vaya, como se van casi todos los otros personajes, a una aventura, a una aventura a la guerra que no los asusta. Es curioso que no se asustan, estos personajes son muy bíblicos, le temen a cosas extraordinarias como los eclipses, pero no le temen a estar desenterrando las armas de la guerra de hace 5 años para volverse a ir a matar, o afilando los machetes para pelear así sea cuerpo a cuerpo. De esos espantos no se espantan. Entonces esa es la parte del fusilero, con esas distancias de sujeto que estaba intentando contarles ahora. La parte de Julia es la de una escritora que todavía no sabe escribir, no tiene como la idea de que la literatura existe, la literatura como ficción. Esa fue una decisión, digamos, hacer que esa escritora de esa parte del libro escriba un diario, porque creía yo que era la única escritura primigenia que se podía dar una mujer en ese momento que es los albores del siglo XX, proviniendo de un país rural donde la mayoría de la población era analfabeta. Ella, por supuesto, no lo es, pero ella no conoce de géneros. Ella va descubriendo la escritura por el mismo ejercicio de encantarse con las palabras, ir descubriendo la posibilidad de lo que se puede decir y decirlo. Y ese diario le va enseñando a ella a escribir. Y le va enseñando a observar, le va enseñando a trasladar la atención a los relatos de los demás. Y ella empieza a contar su historia personal, pero poco a poco se ha dado cuenta de que su vida es tan plana y está tan cerrada,
tan encerrada durante 30 años y no se ha casado y ya empieza a ser un problema familiar. Y para explicarse eso, empieza a observar cómo se comportan sus amigas y cómo se comportaba su madre con ella y para qué la fueron preparando a ella y por qué ella se opuso a todo esto sin saberlo, sin un curso de feminismo. Y con la misma escritura va descifrando las condiciones del lugar que ocupaba la mujer en ese momento y el lugar, por supuesto, que esperaban los demás que ella ocupara. El mismo ejercicio de escritura le va enseñando a usted a escribir. ¿Sí? Esto es solo una metáfora de cómo yo que escribo me imagino a un personaje que también escribe, pero que escribe con otro registro y con otro tipo de escritura, la escritura primigenia de los diarios personales. Por allí hay otra pregunta, Dani. ¿Hable duro? Ok, sí. Bueno, yo leí las dos primeras novelas que componen esta serie, esta pentalogía, supongo que viene. Y pues nada, me ha surgido una pregunta con un conflicto también personal con respecto al tema constante de la guerra en la vida cotidiana y en la literatura en Colombia. Bueno, uno debe escribir acerca de lo que cree que es digno, acerca de lo que cree que hay que decir, pero también, pues nada, como que es más un conflicto que tengo. Me pregunto si en 50 años seguiremos escribiendo respecto al conflicto nacional y si nos quedaremos como en una especie de círculo vicioso contando esas historias que, bueno, supongo que deben de alguna manera exorcizar los karmas, pero por otra manera nos pueden llevar a este círculo vicioso de repetirnos y de caer en el hermetismo. No sé qué puedes decir respecto a eso. Pues en 50 años todos vamos a estar muertos y será otra gente la que esté escribiendo, ¿no? El tema de esta charla era un poco la escritura de la violencia. Yo siento que en el caso de la literatura que intento yo, hay conflictos, hay sangre, hay agresión en momentos del libro, pero creo que los libros contienen más cosas. Sí. Y contienen cosas sobre el amor, sobre la escritura, sobre la fotografía, sobre muchos aspectos. No sé si quede tiempo, yo les puedo leer un fragmento que creo que derrota la idea de que algo pensado como una novela de la violencia tiene que necesariamente ser la violencia. Les voy a leer un fragmentito del último capítulo. No adelanta información, no es un spoiler ni nada. Y de paso tiene el tono del estilo de todo lo que hay ahí. Como ya es el último instante, pues aprovecho. No sabías por qué habías acudido a pedir consejo a Inés y a Duque. Ellos eran la pareja perfecta. No vivían juntos, pero se veían todos los días. No tenían hijos y habían resuelto los celos naturales con la ceguera voluntaria de la vida del otro. Duque tenía la solución a todos los problemas masculinos que se reducían a tener o no tener plata. Sabía aprovechar la oportunidad para fundar negocios del tiempo. Si había guerra, había que vender armas. Si había limones, había que vender limonada. Si había oro, había que poner una compraventa. Inés sabía que su cuerpo estaba impedido para tener hijos y entrenaba mujeres para vivir de su cuerpo, pero el suyo no estaba en venta, tenía dueño y era Duque, así que llevaban 10 años juntos y separados, aportando lo que cada uno podía a una sociedad creada con un fin común, no dañarse mutuamente, ni reproducirse impunemente, pero ahí estaban en la cantina de la esquina de la plaza del cuartel que acababa de ser declarada Parque Centenario, rodeados por mineros de piel curtida, recolectores de café que lanzaban dados y repartían naipes, ganaderos con sombreros de todos los tamaños con la mesa llena de botellas vacías, mujeres huérfanas de todos los rincones que servían copas de ginebra y tazas de café. ¿Usted la quiere para toda la vida? Yo la quiero. ¿Y quiere al suegro? El suegro ni sabe que yo existo. Más le vale porque ese godo le puede dar plomo por liberal. Ellos no nos consideran gente, somos gente de otra clase, o mejor dicho, gente sin clase alguna. Se quedó en silencio oyendo los razonamientos de Duque,
que le hablaba de las clases de mujeres que había, de las alcanzables y de las inalcanzables, de las viudas de la guerra que quedarían con plata, de las mujeres sin nada pero hábiles, de las mujeres casaderas y de las resabiadas. Lo oía porque tenía la impresión de que el otro sabía resumir mejor el asunto con las mujeres. Fue por él que siguió saltando la tapia del solar para visitar a Julia Valserra, a escondidas de su padre. Fue por él que se alistaría con la gente de Rosario Díaz. Haga la cuenta, dice Duque. Ella tiene 30 años, así que le lleva 5. Un hombre debe llevarle mínimo 10 a la mujer porque ellas envejecen antes, dice Inés con su máquina de calcular envejecimientos. A mí no me importa, le dice a Duque. Muy bien, mujeres, entonces preocupémonos por otra cosa, dice Duque al oír tu resolución. ¿Ya le habló? Le pregunté lo que usted me dijo, que si éramos amantes o si éramos novios. ¿Y qué respondió? Que era demasiado digna para ser la amante de nadie y demasiado cabraloca para ser la esposa. Ella se las da de suripanta, pero no llega ni a novicia, dice Duque. La pobre vive encerrada y eso le enloquece a las mujeres, dice Inés. Encuentran el amor donde solo hay ganas. Es una heredera sin sal en los miados. El peor error que puede cometer usted es pretender llevársela lejos de su comodidad. Tiene que dejarla justo ahí donde está, en su palacio, y metérsela entre las piernas. Tiene que hacer como los perros, enrazarla, darle un heredero al Godo Valserra. Como ellos se la dan de españoles, usted puede decir que es portugués, por su abuelo. ¿Ya le preguntó si quiere tener hijos, José Celestino Sul? Los debe tener ahora porque ya se le está acabando la cuerda. A los 40 se mueren en el parto. Las mujeres de hoy no aguantan ni un cólico, dice la cantinera Inés con un golpe seco sobre el mesón. ¿Y usted quiere tener hijos? Trabajo todo el día, pero no tengo ni casa, ni plata, ni caballo, ni nada. Vámonos con Rosario Díaz. Están reclutando gente para tumbar al gobierno. Es la guerra, mi sangre. Nadie se la puede perder. Allí estaban, un mes antes de la guerra, sin saber que el mundo cambiaría para todos a partir de aquel momento. ¿Otra pregunta? Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere un comentario? O sea, sí vale escribir sobre la guerra. Yo escribo sí vale escribir sobre la guerra. Yo siempre me he preguntado eso. Tengo un libro así sobre la guerra en Tuluá con el Cóndor. Soy mi familia es con Goda y vivía enseguida del Cóndor. A raíz de eso empecé a escribir. Pero siempre me pregunté y yo decía, si vale un libro tan grande sobre historia, sobre lo mismo, la violencia, escribo sobre lo que usted escribe, lo mismo, y estamos en la misma. Pues es que la escritura, yo no sé, yo hablo por la mía. Y yo escribo sobre muchos aspectos y todos están anclados a Colombia. Pero creo que fue una decisión por la misma catarsis de entender el país en que estaba. Y cuando alguien quiere entender la realidad en la que vive, pues yo creo que no la puede soslayar. Y nuestra realidad no es sino que tome los periódicos de esta semana y miren cómo estamos. Entonces, esto es una respuesta extraliteraria. Eso está más allá. La escritura es la escritura y la realidad es otra. Y la nuestra, son estas sumas de horrores. Por allí alguien levantó la mano, creo que con estas ya tenemos que cerrar. Adelante. Sobre Viaje al interior de una gota de sangre. Cuando yo la leí, a mí me pareció muy interesante que la historia principal estuviera casi que desintegrada por pequeñas historias. Y yo siempre quise saber usted qué interés había tenido al decidir presentar las historias de esa manera. Sí, esa es una novela con un estilo y una forma muy distinta a esta. Yo la llamo la crónica metafísica, porque empieza como una crónica periodística objetiva sobre una matanza, pero cada capítulo es como un poco como Rashomon, la película, que cada capítulo vuelve y cuenta lo mismo, cambiando el punto, cambiando la visión.
y con eso se crea una cantidad de perspectiva, que además son perspectivas también en el tiempo, porque así como se cuenta, también se está contando desde el pasado o de más adelante, un suceso, de manera que se va teniendo toda la totalidad de una población que es masacrada en un instante, ¿no? Y en la medida que ese relato va construyendo todos esos pedazos y los va, digamos que hilando, se va teniendo una totalidad de algo que fue roto por la matanza. La matanza rompe la comunidad, la rompe como unidad, la rompe como todo, porque es el punto más alto de la agresión, pero la lesión se fue enconando poco a poco en las rencillas de cada uno de esos habitantes y fue haciendo posible que esto les pasara, ¿no? Como un destino colectivo trágico, y es una novela sobre el destino colectivo. Pero esta novela tiene otro procedimiento. Bueno, muchísimas gracias por venir. Un aplauso para Daniel.